Bueno, entonces arrancamos lo que para Lacan sería la quinta clase, en la página 71 en la edición de Paidós en castellano. Después en el chat, si alguien puede poner qué página es en la edición en portugués, se lo agradeceré. Así estamos todos en el mismo lugar. Bueno, arranquemos entonces. Eh, esta clase empieza con una frase que me pareció excesivamente tierna. Me encantan los momentos donde Lacan demuestra que en realidad era un tipo bastante tierno. Arranca diciendo así: a veces en la intimidad apunto breves notas pensando en ustedes. Me pareció una idea súper tierna. Refiriéndose literalmente a eso, ¿no? Que él a veces se le ocurren ideas y piensa en la gente del seminario, entonces las anota para después mencionárselas, ¿sí? Entonces en ese momento saca una de estas notitas que había hecho y empieza a hablar sobre el tema que nos va a convocar, al menos en esta primera parte, que es el problema del yo soy, ¿no? No en términos cartesianos, como ya iremos viendo que Lacan explica, sino más bien en términos del problema del yo. Me refiero, no tanto el problema del es, no tanto el problema del ser, que ya lo hemos trabajado abiertamente en otros seminarios, sino más bien el problema del yo, en tanto elemento de enunciación, ¿sí? Pero bueno, vamos despacito y nos vamos introduciendo en el tema. Dice Lacan: es lamentable, escribía ya no sé cuándo, que Dios sirva para excluir mediante lo que llamaremos la proscripción de su nombre, ¿sí? Esto cobró forma de prohibición precisamente donde mejor se podía saber qué ocurre con la función de este término, Dios, esto es, entre los judíos. Ustedes saben que no se puede nombrar el nombre de Dios, ¿sí? Entonces se le dice de otras maneras. Eh, que bueno, como nosotros entendemos muy bien cómo funcionan los elementos metafóricos y metonímicos del lenguaje, igual es un poco gracioso, digamos. No decirle a Dios de una manera, decirle otra, se sobreentiende que estamos hablando de Dios. Así que lo importante es no decir el nombre de Dios, ¿sí? Si alguien no tiene idea de qué estoy hablando, pregunta, ¿no? Pero si no, no voy a andar demasiado en ese tema, que es por una cuestión de respeto, no se nombra, no nombrarás en vano al Señor tu Dios, ¿no? Entonces, no nombrarás en vano, parece que es no nombrarás nunca, así que no se puede. Esperen, que me están pidiendo la confirmación del idioma. Yo estoy hablando en... ¿En qué idioma estoy hablando yo? Listo. Perdón, ¿eh? Un tema de configuración. Bueno, en vano significa, se terminó significando nunca, entonces no se puede nombrar a Dios por su nombre, o sea, llamándole Dios, entonces se le llama de otras maneras, ¿no? Saben que hay entre ellos un nombre impronunciable, ¿no? Se refiere a los judíos, un nombre impronunciable. Pues bien, esta proscripción, ¿no? Esta prohibición, sirve para excluir justamente algunas referencias por completo esenciales para mantener lo suficientemente iluminado al yo como para que no se le pueda echar a los perros, es decir, a los profesores. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Lacan? El problema de la proscripción del nombre de Dios, porque es una lástima para nosotros, porque sería un muy buen ejemplo para entender cómo funciona el yo en tanto elemento de, vamos a decirlo así, elemento de enunciación, ¿sí? Acuérdense que lo importante para Lacan, sobre todo por el problema de la verdad, vieron que él dice, yo la verdad hablo. Para él lo importante no es tanto el elemento de que sea la verdad quien habla, sino el hecho de que diga yo, ¿sí? Por eso la clave es la enunciación en el problema de la verdad. Vieron que nosotros venimos distinguiendo, por ejemplo, eh, habla de discurso, ¿no? Hecho de significante, de hecho. Todos estos elementos, si bien están todos en la lógica simbólica, como ya les vengo diciendo, Lacan lo distingue a distintos niveles. Entonces, el elemento de la enunciación en sí mismo es un nivel. Por eso lo que a él le interesa es cómo, para enunciar, siempre se enuncia a título personal.
Por eso lo importante de la verdad es yo la verdad hablo. Y por eso lo importante de Dios es que Dios pueda decir yo soy lo que soy o soy el que soy. ¿Sí? Espero que se esté entendiendo más o menos a lo que me refiero. Que la clave, digamos, del problema que Lacan quiere trabajar es el yo. Es como el yo funciona como un elemento de enunciación. ¿Sí? Distinguiendo claramente, esto en realidad no es un invento de Lacan, esto lo toma de Jacobson, obviamente, ¿no? Del problema del yo como shifter en sujeto del enunciado y sujeto de la enunciación, ¿no? O sea, me explico para los que quizás no entienden a qué me refiero. El sujeto del enunciado es aquel que forma parte del enunciado. Entonces, por ejemplo, si yo digo, eh, Máximo toma mate, en ese enunciado, el sujeto de ese enunciado, en un sentido sintáctico, es quien efectúa la acción, ¿no? Como en tercer grado. ¿Quién toma mate? Máximo. Bien. Es el sujeto de ese enunciado. Ahora ustedes podrían preguntar, bueno, pero ¿quién dijo esa frase? Esa frase la dijo Juan. Juan, dije, Máximo toma mate. El sujeto de la enunciación es Juan. Hasta ahí está todo perfecto, dice Jacobson. El problema es cuando el sujeto del enunciado y el sujeto de la enunciación coinciden. Si yo dijera, yo tomo mate, lo que dice Jacobson es, ese yo tiene una función doble, porque por un lado es sujeto del enunciado y por otro lado de la enunciación. Lo que dice Jacobson es el mismo yo? Y hay un problema lingüístico ahí, ¿ven? Si yo les digo, yo fui al parque, ese yo que fue al parque es el mismo yo que lo está contando ahora. Es un lindo problema, digamos. Sería el sujeto tácito. No, porque tácito No. sería que en la oración el sujeto no esté. Por ejemplo, Claro, si digo fue fui al al parque. parque. Fui al parque. Sí, ahí podría ser tácito, pero igual viste que en castellano, por cómo utilizamos los verbos, lo que veíamos la vez pasada, ¿se acuerdan del final del verbo? Vos por cómo leas el final del verbo podés intuir cuál es el sujeto, ¿no? Fuimos al parque, fui al parque, voy al parque, ¿sí? En castellano podés deducirlo. No es tanto que sea tácito o no, sino que coincidan quien enuncia con el enunciado. Y eso, dice Jacobson, funciona como un shifter. Shifter en el sentido de shift, que hace un cambio. Salta de un nivel a otro, ¿ven? Vos venís en el nivel de la enunciación y saltás al nivel del enunciado. O al revés, venís en el nivel del enunciado y saltás al nivel de la enunciación. Es como si, ¿vieron en los trenes cuando había esos palos que cambiaban las vías? No sé si vieron uno de esos palos, pero ustedes podían redireccionar la vía moviendo un... Ahora se hace por computadora, pero cambia la vía del lugar, ¿sí? Entonces vos podés seguir por esta vía o cambiar. Por eso funciona como shifter, porque entonces saltás cuando estás hablando, no es tan clara la línea de la enunciación y del enunciado, no está tan claramente distinguida como si Juan habla de Máximo. Ahí se entiende claramente que son dos sujetos distintos. No sé por qué estoy explicando todo esto. Por la función del yo en la enunciación, ¿sí? Que les decía que digamos, no es un invento de Lacan, sino que él toma el ejemplo de Jacobson, en un texto que les recomiendo, que se llama El verbo ruso. Un muy lindo texto, que no es tan complicado como su nombre indicaría, sobre el verbo ruso. Bueno, sigo. Uy, perdón, una llamada. Entonces, el problema de Dios, es decir, de la proscripción de su nombre, acarrea el problema de el yo de Dios, ¿no? Del yo en cuanto a enunciación. Ahora voy a explicar a qué se refiere. Entonces sigo, punto número uno. La última vez me escucharon, si no es que me vieron, plantear en primer lugar la referencia al yo por medio del Dios en cuestión. En efecto, traduje lo que se prefirió un día como, eso no lo voy a leer porque no sé leer hebreo, lo tradujo por yo soy lo que yo es, ¿no? Je suis ce que je es. Y justifiqué o creí haber justificado esta traducción.
que a veces se traduce por yo soy, en algunas, bueno, clásicamente se traducía por yo soy lo que soy. Después yo soy el que soy, y Lacan propone yo soy lo que yo es. ¿Sí? Entonces, les comenté que a mí mismo me habían desbordado un poco los alcances de esta enunciación. Luego se acuerdan que él habló del Sinaí y luego hace todos unos chistes con el tema de la zarza ardiente y todo. Todas referencias al Antiguo Testamento que ahora no son importantes. Si las reconocen puede ser que sean más o menos graciosas, pero no son relevantes para lo que estamos diciendo ahora. Voy en la página 72 al segundo párrafo, donde vuelve al problema. Después de todo, en el Sinaí se trata de las secuelas del asunto. Aquel que se anunció, por lo menos en mi opinión, como yo soy lo que yo es, no hace más que enunciar las leyes del yo hablo. ¿Ven? Ahí está la equiparación que quiere decir Lacan. Yo soy lo que yo es, para él implica las leyes del yo hablo, que es el punto que a él le interesa. Bajo la forma de lo que después se transmite con el imperativo de la lista de los 10 mandamientos, dichos de Dios. Son 10 mandamientos que Dios dice. ¿Sí? Son 10 leyes. Sí, estamos todos, ¿no? Los 10 mandamientos, las tablas, el monte, el Señor que baja con las tablas. Bien. El becerro de oro, toda esa historia. Muy bien. Entonces, estos 10 mandamientos, dice Lacan, nos hace poner en el problema del dicho de Dios. No tanto por el hecho de que Dios diga, sino porque para decir hay que decir yo digo, ¿no? Eh, Les conté la anécdota de, no sé si mencionarlo, bueno, sí, sí, porque murió hace poco. Les conté la anécdota de Jana Lush en la conferencia sobre la sexualidad. Creo que a los más viejos se las debe haber contado, pero viene al caso para este problema. Estaba Jana Lush dando una conferencia eh, y había un presentador, que no voy a decir quién es porque él sí sigue vivo todavía, y estábamos ahí hablando sobre el tema de la sexuación, y en eso esta persona dice, no Jana Lush, el otro, dice que, bueno, que todos estamos en consenso de la exclusión de la sexualidad entre analistas y pacientes. ¿No? Eso dice, bueno, acá estamos todos de acuerdo que el sexo queda excluido. Eh, y Jana Luz se da vuelta, agarra el micrófono, en todo en el escenario, ¿no? Se da vuelta, agarra el micrófono y dice, ¿y eso quién lo dice? Le dice Jana Luz al otro tipo. Y el otro tipo le dice, yo lo digo. Y Jana Luz le dice, ¿y usted quién es? ¿No? Bueno, fue una gran anécdota, pero me hace acordar a cómo para enunciar hay que decir yo lo digo, ¿no? En este sentido de enunciación de Lacan, ¿sí? No, que no significa el problema significante, no queda excluido todo lo otro, pero entiéndase que para enunciar se tiene que enunciar a partir de un yo. ¿Sí? Ahí está el elemento de la enunciación. Por eso, cuando Dios dice que Él es quien es, o cuando Dios dice hágase la luz, o cuando Dios dice estas son las 10 reglas, las dice a título de sí mismo, las dice a título personal. ¿Sí? Este punto es muy importante, sobre todo si ustedes piensan el problema de la interpretación del psicoanálisis, ¿sí? Que es radicalmente lo contrario de lo que dicen todos los lacanianos. Ahora me voy a explicar. Sigo. Entonces, bueno, los 10 mandamientos, ahí más o menos estamos todos, ¿no? Todos más o menos judio-cristianos. Sigo. Ya lo destaqué en el seminario sobre la ética. Es verdad, como enuncio, que la verdad dice yo. Parece evidente que no adorarás más que a ese que dijo yo soy lo que yo es y solo lo adorarás a él. Con igual resultado, sigue enumerando reglas, ¿no? Amarás, según se dice, a tu prójimo como a ti mismo. En el seminario de la ética, Lacan hace todo un trabajo de esa frase, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, en el sentido libidinal de Freud, ¿se acuerdan? O sea, que la libido que uno le presta a los objetos es libido yoica, ¿no? Entonces dice literalmente uno ama al otro como a uno mismo.
porque no hay otra forma de amar que no sea desplazando esa libido. Este ti mismo no es más que ese al cual se le dice, ese al que están dirigidos estos mandamientos mismos como a un tú, e incluso a un tú eres. ¿Sí? El juego de palabras me lo salto. El preludio subyacente de estos mandamientos es este tú eres que los instituye a ustedes como yo. ¿Ven? Es interesante porque está analizando todo el... Fíjense que toda esta primera parte está analizando el problema en términos imaginarios. ¿Sí? Cómo el tú eres los instituye al otro como yo, como otro yo. ¿Sí? Siendo un otro para mí, pero en sí mismo siendo un otro, siendo un yo. Este punto es muy importante, sobre todo porque, como les decía, todo el problema de índole imaginario para el lacanismo está como reprimido, ¿vieron? Como si eso fuese negativo o estuviese mal, todo el problema de la función del yo. Pero lo que dice Lacan es que hay una dialéctica implícita en el orden de Dios que genera que cuando Él dice tú ahora eres yo. Entonces, nada de esto es contradictorio, ¿ven? O sea, no se contradice ni con el estadio del espejo, ni se contradice con el narcisismo freudiano. ¿Ven? El otro es otro, en tanto otro para mí, pero es yo. O sea que en tanto otro es igual que yo. Esto está muy bien explicado por Freud en Introducción al Narcisismo y está súper trabajado por Klein. ¿No? O sea, el problema de la otredad en tanto partener, en tanto semejante. ¿Me siguen con este problema o no? O ya los perdí. Ustedes son muy lacanianos para hablar del yo. Pero ¿se entiende a dónde va Lacan? O sea, cuando yo le digo al otro tú, ese tú queda instituido como yo. Tiene un lugar en tanto uno y yo siendo otro. Y así como el otro es otro para mí, yo soy otro para el otro. ¿Se entiende esa relación? ¿Sí? Bien. Si alguien no sigue en esto, me va diciendo. Pero van a ver que toda esta primera parte va en ese sentido y está muy bien trabajada en, en todo el psicoanálisis pre-lacaniano, digamos, ¿no? Sigo un poquito más. Em, el preludio subyacente de estos mandamientos es que tú eres, no, perdón, es este tú eres que los instituye a ustedes como yo. En toda invocación se produce el mismo deslizamiento de este tú matador. Y se sabe que no está lejos la orden a la que allí se responde. Todo Hegel está construido para mostrar lo que se edifica sobre eso, ¿no? Justamente, precisamente, toda la dialéctica del amo y el esclavo está basada en ese elemento. ¿Ven? En cómo la identidad de uno produce la identidad del otro. Cómo cuando que haya lucha a muerte produce automáticamente el lugar del amo y el esclavo. O sea que cuando esto está súper bien planteado en Introducción al Narcisismo. ¿Eh? O sea, Freud dice, el punto inicial de relación del bebé con la madre es como una especie de célula narcisística, donde no hay yo y no yo. ¿Se acuerdan de Introducción al Narcisismo? Es un gran texto, si no se lo acuerdan, pueden a leerlo. Juan, Sí. na versão em português tem uma nota do tradutor sobre essa parte Ujú. do tu matando, que ela é homófona ao tutoyer, que é no francês a dinâmica de poder intimamente chamar o outro de tu. Enquanto está conversando com alguém que você não conhece em francês, você pergunta: eu posso te tutoyer? Posso te chamar de tu? E isso aí entra, acho que dentro também dessa questão, né, do Ajá. lugar do tu, dessa intimidade do tu, o tu enquanto também algo aí que constrói essa relação. Ah, genial. Sí, está bueno. Nosotros no tenemos una anterior que habla sobre también la homofonía entre tú eres, o sea, tu y tu matar. Sí.
Buenísimo, está todo el punto ahí, ¿vieron? Entonces, les decía, la clave de esta cuestión dialéctica es que cuando... Ah, no, le estaba diciendo sobre Freud. En Introducción al Narcisismo, Freud explica claramente cómo, cuando lo que él llama la célula original narcisística, en esa célula la clave no es un tema de fusión con la madre, que también, sino el problema de que no hay yo y no yo. Entonces, la fantasía original de que cuando a mí me duele la pancita, de pronto como. Cuando tengo el pañal sucio, de pronto lo tengo limpio. Cuando tengo frío, de pronto ya no tengo frío. ¿Sí? Pero la clave de ese elemento inicial narcisístico es una fantasía donde todo lo que hay es yo. Y para Freud lo interesante es que la falla de la madre, que en un primer momento se aboca, por ejemplo, a todas estas necesidades, de pronto, bueno, deja de abocarse tanto a estas necesidades y vuelve un poco a su vida, retoma su vida libidinalmente hablando, produce fallas o demoras. Y esa demora es importante porque le produce al niño la sensación de, pero ¿y por qué si antes eliminaba el hambre no lo estoy eliminando instantáneamente ahora, por ejemplo? ¿O por qué si antes me cambiaba automáticamente el pañal, ahora no me estoy cambiando automáticamente el pañal? Y ese pequeño gap, esa distancia, empieza a producir el reconocimiento de que en realidad no es él mismo el que se cambia. ¿Ven? Que no es él mismo el que se alimenta. Y esa distancia, si bien es cierto que implica obviamente cierta frustración, también sirve para producir el reconocimiento de lo otro. Lo otro, por lo pronto, en el sentido de lo no yo. ¿Sí? Empiezo a pensar que yo no soy todo lo que hay, estoy yo y hay otra cosa, que no soy yo. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá coinciden Lacan, Hegel y Freud, diciendo, cuando se produce lo que yo soy, automáticamente se produce lo otro. Se produce lo otro, pero la intimidad que se genera entre el yo y lo otro es esencial, ¿ven? Esa intimidad es esencial. Por eso que yo es otro, es, si bien está muy bien planteado por Rambo, en realidad es un poco lo mismo que venimos diciendo siempre, ¿no? Que el trato que uno le da, perdón, dice Ariel, las primeras manifestaciones de la demanda materna, sí, las primeras manifestaciones del error materno, ¿viste? De que si, por ejemplo, está trabajando, no te puede cambiar en ese instante, no te puede dar leche en ese instante. Cosa que al principio es mucho más instantáneo, ¿no? Porque hay como una conexión inicial que, bueno, por un lado se entiende porque es fundamental para la vida, pero con el paso del tiempo se va como separando. La misma madre va diciendo, bueno, ya que le dé otro de comer, listo, o sea, que lo cambie otro, como se, se- ese enamoramiento inicial se pierde un poco, en el buen sentido de que se pierda, ¿no? Y esa distancia produce esto que dice Estrella de que se reconoce yo, o sea, reconozco que yo, y si yo, entonces otro. Pero es interesante porque el límite funciona como separación y como unión, ¿ven? O sea, otro es otro, pero otro es como yo. ¿Sí? Ese es un fenómeno psicoanalítico muy bien trabajado por Freud y muy bien trabajado por Klein, por ejemplo. La proyección, ¿no? La idea freudiana de proyección es justo eso. O sea, el otro soy yo, ¿no? Lo que yo siento, lo siente el otro. Lo que a mí me pasa, lo tiene el otro. Lo que a mí no me gusta, lo posee el otro. Es tan corta, por eso la proyección es el mecanismo defensivo más primario que existe. Es muchísimo más elemental que, bueno, ni se diga que la represión, por supuesto, pero es muchísimo más elemental que la identificación proyectiva, ¿no? O que otros mecanismos, que la disociación, o incluso que la identificación. Es un mecanismo muy primitivo porque es muy fácil vincular yo con el otro. Es muy sencillo, ¿no? Entonces,
yo me golpeo contra algo y es por el límite que genera el contacto, es muy fácil pensar que eso me pegó. Ah, la mesa me pegó. Es muy sencillo por la proximidad. ¿Ven? Y esa proximidad no se pierde nunca. Ese es un problema imaginario que después resta para siempre, ¿no? Esta idea de ama al prójimo como a ti mismo, sacar un poquito de catexia para ponérsela al otro. eh, es muy difícil reconocer al otro en tanto otro. Es un proceso psicoanalítico muy complejo, mucho más complejo de lo que se cree. Es muy difícil no pensar al otro como uno mismo. Es muy difícil. ¿Por qué? Por esta relación. Porque es muy sencillo suponer que es una copia mía. Porque es muy sencillo suponer que soy yo. ¿Se entiende el problema, más o menos? Bien. Por ende, dice Lacan, todo Hegel está construido en ese sentido. Y tal cual, todo Hegel está construido en ese sentido. De cómo la dialéctica de lo que yo soy produce lo que el otro es. Y viceversa. ¿No? Juan, Sí. eh, se- lo asocié con esto que Lacan dice en algún momento que, viste que él intentó diferenciar en un momento personalidad de paranoia. Ajá. Y él termina diciendo como que en realidad la personalidad es paranoica, o sea, la constitución de la personalidad es paranoica. Ujú. Sí. Por eso cuando alguien habla de algo que dirige la palabra, muchas veces hay tendencia a sentirse como que te está hablando a vos, digamos, te está hablando, adjudicando algo a vos, por más que esté nombrando cualquier otra cosa, digamos. Claro. Sí, sí. Y Va, creo que. se me ocurre, Porque. se me ocurre eso. Sí, sí, es tal cual. Porque en realidad hay como una tendencia a siempre pensar que uno es el otro para el otro. Entonces, eso precisa todo el tiempo. En la neurosis pasa todo el tiempo, seguro a ustedes les pasa todo el tiempo. O así no a sus pacientes que son más locos que ustedes. Eh, que todo el tiempo se adjudican el mensaje que se llega. Eso está muy bien planteado en el grafo del deseo. Pero otra vez, es lo mismo, ¿ven? O sea, preguntarle al otro qué me quiere, no, ¿qué es? Es responderse uno qué le quiere. ¿A qué otro le vamos a preguntar? ¿Entienden? Y si ya está supuesta la pregunta, está supuesta la respuesta. Es todo un juego de. ¿Se acuerdan las casas, la casa de los espejos? Que uno tenía que entrar y ver por dónde ibas a salir. Y el problema era que estaba todo despejado y todo al lado estabas vos. Ese es el gran problema, ¿no? La neurosis es eso. Es espejos de uno todo el tiempo en los lugares donde están los otros. Entonces, el gran problema de la fantasía es acceder al otro. Esa es la dificultad. Que el acceso al otro está bloqueado por mí mismo. Entonces es como si en donde está el otro yo pusiera un reflejo de mí. Entonces cuando el otro dice algo, yo entiendo lo que yo querría decir con eso y por ende supongo que me lo está diciendo a mí. Es un problema estructural. Ahí Sí. no iba un comentario nomás, Juan, ahí en la expresión esta, que uno recibe su propio mensaje del otro en forma invertida. Ujú, Eh, ujú. Está eso. Tal cual, tal cual. Dice Estrella, por eso es tan importante el proceso de separación. Tal cual. Pero claro, hay que ver qué significa separarse, porque hay mecanismos, muy bien descritos por el psicoanálisis, que lo que hacen es disminuir la angustia de la separación. Entonces, por ejemplo, la identificación es una forma engañosa de separarse, ¿no? Separarse en el sentido de perder, ¿no? De perder el objeto. Por ejemplo, la salida identificatoria del complejo de Edipo es un gran ejemplo de esto que estoy diciendo. Sí, claro, salimos del Edipo identificándonos con un lado con lo que tenemos que ser y por otro lado con lo que estamos buscando. Entonces, yo es el otro. Eso es lo que quiero que quede clarísimo. No es un problema patológico.
¿Entienden? No hay no especularidad. Los kenianos entendieron como si el yo fuese un engaño y hay que buscar la verdadera esencia. La esencia es el otro, pero el otro es yo al mismo tiempo. Entonces, es todo un juego de espejos, es un doble juego, es un truco. ¿Se acuerdan? Bueno, voy a hacer una referencia demasiado pop y demasiado noventera, sepan disculpar. Eh, ¿Se acuerdan de Scooby-Doo, el dibujito de Scooby-Doo? Esto es muy de los 90, disculpen la gente que es más joven. En los 90 había un dibujito de Scooby-Doo. Y siempre había alguien que se quejaba de un problema y era como una especie de fantasma que, no sé, o hacía cerrar un parque de diversiones o hacía cerrar un supermercado, generaba un problema, un fantasma. Y entonces, ¿cuál es la paradoja de Scooby-Doo? Que ellos descifraban todo el misterio y cuando le sacaban la máscara, el fantasma era el tipo que se quejaba del cierre. ¿Ven? O sea, era una metáfora psicoanalítica, Scooby-Doo. El problema, mi gran enemigo soy yo. Ese es el gran descubrimiento. ¿Ven? Que al final no había otra cosa que no fuera yo rebotado 80.000 veces en los espejos. Bueno, esa es la metáfora de Scooby-Doo. Leo el ejemplo de Diana, que seguro es bastante más serio que mi referencia. Comparto una cita de La Negación que creo que tiene que ver con lo que estamos ubicando. Dice, el yo placer originario quiere, como lo he expuesto en otro lugar, exactamente, introyectarse todo lo bueno, arrojar de sí todo lo malo. Al comienzo son para él idénticos lo malo, lo ajeno al yo, lo que se encuentra afuera. Exactamente, exactamente. Afuera lo malo, adentro lo bueno, ¿no? Por eso después Klein dice, claro, la clave del objeto es la decisión, tanto del yo como del objeto, porque lo que se preserva es lo bueno. Solo que, claro, en esta cita está muy claro que lo bueno es lo yo, mientras lo malo es lo no yo. Pero claro, eso malo puede tener tanto aspectos míos en la proyección, como lo yo tener aspectos del afuera, como en la identificación, por ejemplo. Entonces, es todo un descubrimiento para llegar a la conclusión que ya sabemos, ¿sí? Que es, bueno, al final no había otro, bueno, al final no había demanda, bueno, al final no era tan así. Claro, solo que, bueno, eso dicho antes del recorrido no tiene ningún valor, obviamente, ¿no? No tiene ningún valor porque los espejos realmente confunden, ¿no? O sea, la gracia de la casa de espejos es que no es tan sencillo salir de ahí. Aunque uno se da cuenta que uno es todos, pero ¿cuál de todos esos unos es más verdadero que el otro? Ese es el desafío, ¿no? ¿Se entiende más o menos el problema del Joy de la Casa de los Espejos y Scooby-Doo? Disculpen la referencia a Scooby-Doo, pero es que era claro, era muy claro cómo siempre el malo era el bueno. Es genial, es una paradoja brutal de la neurosis, ¿no? No sé quién escribía Sí, Scooby-Doo. pensaba también, está buenísimo el ejemplo. De la cita también esto, ¿no? De que Freud ubica, ¿no? Como al comienzo son idénticos. Lo malo, lo ajeno al yo, ¿no? Como Sí, no hay diferencia, esto que decías antes, no hay diferencia ahí. no hay diferencia, no, no, En un no. comienzo. Exactamente, no hay diferencia. Y eso hay que entenderlo literalmente. No hay diferencia, lo cual implica que la confusión inicial es absolutamente normal y absolutamente natural y es parte del proceso. Y una parte nuestra debe acompañar esa confusión, como cuando veían Scooby-Doo. Ustedes ya habían visto 1000 capítulos, ya saben cómo termina, pero igual iban resolviendo cada misterio. Entonces, hay una parte nuestra que acompaña el recorrido, porque no sabe a dónde vamos. Aunque hay otra parte nuestra que sabe a dónde vamos, porque ya lo han hecho 1000 veces, porque tienen una teoría que los respalda y porque más o menos saben lo que hacen. Pero las dos piezas son centrales, ¿no? Porque una sola pieza, la que no sabe, solo va a llevar a un desconocimiento infinito, y la pieza que ya sabe va a implicar un conocimiento que al otro no le sirve para nada, sin el recorrido. El reconocimiento, Freud decía, leer un libro no te va a curar la neurosis. ¿Por qué? Porque el problema de la información es que esa información por sí sola no tiene ningún valor. Requiere de todo el recorrido de descubrimiento.
aunque uno descubre lo que ya sabe que va a descubrir, pero lo sabe de una forma distinta. No quiero ponerme demasiado poético en esto, pero no es un tema de información. ¿Vieron? Hay algo del orden del descubrimiento en el análisis, ¿no? Tanto hay algo del orden del descubrimiento en el análisis como si carecer de eso impide el análisis, por ejemplo. ¿Ven? Es decir, quizás algunos de ustedes habrán ya pasado por ciertos análisis y llega un momento donde si ese elemento del descubrimiento ya no está, ya no tiene sentido que vuelvan a intentarlo, que vuelvan a analizarse, ¿ven? Porque ese punto ya está perdido. Quizás lo que les queda de ahí en adelante es más una cuestión teórica que otra cosa. Porque si eso ya está resuelto en el sentido de desarmado, ¿no? No hay suficiente transferencia para empezar, ¿no? Para pagar, incluso ni siquiera para pagar. Bueno, sigo un poquito más. Eh, Perdón, Juan, si me sí, permitís ahí. no, por supuesto. Ahí la importancia del estudio, ¿no? Claro, De estudiar, ¿no? exacto. Que va más allá de esa idea de que el analista se hace a través, a ver, no quiero usar esa expresión porque da a confusión, pero que es el análisis en sí mismo, digamos, ¿no? Claro, exactamente. Sí, Como sí. si tuviese otro estatuto el estudio. Sí, sobre todo secundario, ¿no? Como si fuese secundario frente al análisis personal. Pasa que son cosas distintas, ¿no? El análisis personal Claro, son distintas, te hace son menos loco. complementarias. Y eso está bueno, está bueno estar menos loco. Ahora, después el psicoanálisis ha estado lleno de genios teóricos que han estado locos y han sido genios teóricos, Claro, pero no por eso han sido menos locos, porque leer no te hace menos loco, claro. naturalmente. Pero son complementarios o ambos necesarios, ¿no? Sí, ambos necesarios. Es como todo, cuanto mejor puedas en cada uno, mejor es el resultado final, obviamente, sin duda. Cuanto más puedas estudiar y más puedas avanzar en ese sentido, mejor. Cuanto más puedas avanzar en tu análisis personal, también mejor. Pero ninguno sustituye a ninguno, porque son de naturalezas muy dispares, ¿no? Claro. Sigo, Sí, y el análisis también permite poder leer estas cosas, porque a veces sí, si no, si no, no atravesaste un análisis, estas lecturas de estos temas son muy complicadas sí. Yo creo que o no se pueden, son difíciles de digerir. para mí por dos razones. Primera razón, porque uno lo identifica, ¿no? Dice, esto que estoy leyendo, yo lo sentí en tal momento. Entonces hay algo de identificación. Y segundo, porque después esto seguramente lo habrán visto, hay síntomas neuróticos que producen barreras intelectuales. Mm. Hay gente que no entiende cosas por un problema, por un conflicto neurótico, ¿no? Sí, o inclusive que el texto está dirigido a uno, porque esto también me parece como que a veces pasa, ¿no? Uno lee el texto y se trata de leer ahí uno, que es como el texto sería el otro, sería mi otro yo, sería el otro. ¿Se entiende? No sé si se entiende, Sí, sí, se pero entiende. uno lee y dice, claro, lo lee, solamente lo puede leer como si ese fuera el espejo casi. Exacto. Pero ese es el primer punto que yo te decía, como el nivel del entendimiento. Después hay Sí. un problema de bloqueo intelectual. O sea, de cómo hay Mm, elementos psíquicos que producen dificultades teóricas. O sea, por ejemplo, que alguien no pueda entender el Edipo. No entiendo cómo funciona el Edipo. mm, ¿No? O yo me acuerdo de una vez, tenía un profesor que nos puso un ejemplo muy bueno, al que hablaba sobre las divisiones. Y él decía, la dificultad de poder dividir no es solamente porque es un proceso mental complejo, sino porque además hay elementos psíquicos en juego en la división, en la mm, separación. Entonces, hay aspectos de índole, es una idea bastante psicoanalítica esta igualmente, ¿no? Hay aspectos psíquicos que después hay gente que se pone nerviosa y se bloquea intelectualmente, por ejemplo. ujú. Gente que se angustia y no puede pensar. Hay gente que cree que es tonta.
Hay gente que tiene inhibiciones intelectuales y piensa que es tonto. No, esto es muy difícil para mí. Bueno, eso no dejan de ser fantasías neuróticas, ¿no? Karina, Sí, te sí, y no escuchamos. puede seguir leyendo. No, y no puede, y no lo y lo lee y lo lee y no lo entiende, literalmente. Ajá. Sí. Karina, decinos. Sí, pensaba en la clínica de niños, hay un síntoma muy recurrente que es que peguen las palabras, que todas las palabras queden aglutinadas, ¿no? Ajá. Y que por lo general cuando uno va trabajando con esos niños tienen mamás muy particulares, ¿no? Donde no, esto de la división, esto no solo de la división de los números, sino la división de las palabras se les aglutina, ¿no? Y que cuando uno empieza a trabajar y empieza a trabajar algunas cuestiones de el yo, de lo diferenciado del yo, y se empiezan a separar las palabras. Es un Tal síntoma cual. bastante clásico. Sí, sí, es buenísimo ese síntoma. Y hay algunas psicopedagogas muy listas que se dan cuenta que no es un tema intelectual, que no es un tema de reforzar, que es más bien un tema psíquico y que se trabaja de otra manera, porque ese pegoteo significa otra cosa, en el sentido psicoanalítico. Sí, es tal cual, Ujú. tal cual. Bueno, seguimos entonces. Todo Hegel. Se podrían tomar uno por uno estos mandamientos, ese sobre la mentira, ¿no? No mentirás. Después la prohibición de codiciar. Ah, este ejemplo es genial de lo que estamos hablando, fíjense. La prohibición de codiciar la mujer, la vaca o el asno de tu vecino, ¿no? No desearás a la mujer de tu prójimo, que es siempre el que te mata. Cuesta ver qué otra cosa se podría codiciar, siendo precisamente esa la causa del deseo. ¿Ven? Fíjense qué interesante cómo él lo pone en términos claramente imaginarios. O sea, lo que produce que yo desee eso es que él lo tenga. Mm. Entonces, esta es una idea bien freudiana, ¿vieron? ¿Por qué va a haber que prohibir? ¿Se acuerdan de Tótem y Tabú? Freud llega a una idea muy interesante. Dice, ¿por qué va a haber que prohibir cosas salvo que la gente desee hacerlas? ¿No? Entonces, acá es parecido. ¿Por qué va a haber que prohibir eso? Matar al vecino para robarle a la mujer o la vaca o el asno, si no es esencialmente porque lo que produce que yo quiera a esa mujer es que él la tenga. Mm. O sea, hay toda una dimensión de la relación especular que produce me acuerdo que hace un tiempo había visto una publicidad muy interesante que decía algo así. Espero que nadie se ofenda. Decía algo así como, una mujer no sabe lo que quiere hasta que lo ve puesto en otra. ¿No? Porque funciona literalmente así. Es decir, en el sentido imaginario, ¿no? La clave del deseo tiene que ver con la identificación imaginaria. Entonces, yo lo que veo es, porque fíjense que todo el tiempo funciona otro yo. Entonces, ella soy yo. Si ella tiene eso, yo tengo esto. Y si no lo tengo, ¿por qué no lo tengo? ¿Eh? En ese núcleo está todo armado el problema, por ejemplo, de los celos. ¿No? Todo el núcleo del Mm. problema de los celos se articula así. Freud tiene un texto buenísimo también sobre los celos, donde dice precisamente esto. El punto es como si yo te veo viéndola a ella, y entonces el hecho de que la veas me hace pensar por qué no me mira a mí en ese lugar, listo. ¿A quién están mirando que no soy yo? Listo, ya se armó el problema, ¿ven? Cosa que es irresoluble. No sé si ustedes son celosos o conocen a alguien celoso, pero no se puede resolver ese problema, porque como tiene esta constitución de la relación de la mirada, no hay forma de resolverlo, no hay forma de hacerle entender que no, porque la clave está en cómo ella mira a la mujer o cómo él mira al otro varón. ¿Se entiende el problema? No tiene que ver con la pareja, tiene que ver con cómo uno identifica el supuesto deseo del otro en uno mismo. No sé si Mm. me estoy dando a entender, ustedes me dicen. ¿Se entiende este problema? Sí, sí. Y el tema yo pensaba la función del maniquí en la venta de la ropa, Exacto. en la exposición de la ropa. ¿Por Es qué no la preci- muestran, o por qué no la muestran solamente como ropa, sino por qué usan el maniquí? Y yo creo que ahí tiene que ver con eso, ¿no? Tal cual, tal cual.
Bueno, y el sumum de eso es Instagram, ¿no? O sea, Instagram es como el maniquí al 4000%. Instagram funciona precisamente en ese sentido. Por eso es, seguramente de todas las redes que hay, es la más aspiracional de todas. Porque la clave es la imagen. ¿Ven? Vieron que hay gente que hace como un pseudoanálisis de no, bueno, eso no es real, los cuerpos no son reales. No, claro, es que obvio que los cuerpos no son reales. Esa es la cuestión. Esa es la Mm. función del ideal. Entonces, no tiene que ver con algo. Nadie quiere ver un cuerpo feo como el mío en Instagram. Lo que quiero ver es cuerpos lindos. Yo quiero ver esos cuerpos, ¿entiendes? No es que Instagram me Mm. los impone. Yo quiero ver ahí lo mío, pero funcionando bien. Es absolutamente al revés. ¿Entiendes? O sea, no hay una imposición de hegemonía. Al revés, hay una búsqueda de ideal. Si ellos no fueran ideales, yo no los seguiría. Ujú. ¿Se entiende el problema? Claro, La- sí. Porque la clave es cómo funciona el otro como espejo de uno mismo. Aunque sea para abajo, no importa. Si Lacan siempre decía, al menos uno, ¿no? Cuando él se refiere a Totem y Tabú, dice, con que haya al menos uno que sí. Entonces, claro, yo busco y veo, busco al menos uno que sí, y lo sigo y lo miro. Y lo miro y lo Mm. observo. Y listo, con eso ya hay algo de eso que yo soy. ¿Se entiende más o menos el planteamiento? Es como el maniquí moderno. Sí, sí. Por eso las marcas, esto lo entendieron rápidamente. Dijeron, basta de vender como vendíamos siempre. Es muy sencillo. Ponemos nuestra marca donde la gente la va a ver y la va a querer. ¿Dónde? En la gente que mira. Pero no es que la marca hace que la gente... El influencer no es un fenómeno que surge de las marcas. El influencer es un fenómeno que surge del yo y de cómo el yo se relaciona con otro yo. Después la marca lo que hace es decir, bueno, listo, es obvio. Pongo el producto ahí y todos lo van a querer comprar. Y sí, literal. Mm. Pero tiene que ver con cómo funciona la especularidad, ¿no? Estaba pensando que creo que en el seminario 2 Lacan, no sé si es una de esas clases donde se pregunta por qué hablan los planetas o una de esas, eh, también hace un comentario sobre que él se fue a una clase pensando que la clase no había estado buena y que después se le acercan los alumnos y le dicen, che, qué buena que estuvo la clase pasada. Y él ahí empieza a decir, y yo como que me puse contento, ¿no? Y empezó como a decir, bueno, me puse contento porque en realidad yo pienso que la clase estuvo buena o porque los alumnos me dijeron que la clase había estado buena. Como esa cuestión, ¿no? Como de confusión a veces que se Exacto. da como... Sí. Pero fíjate qué interesante que su pregunta en realidad es una pseudo pregunta, porque que él creyera, conociéndolo al viejo Lacan, que él creyera que la clase no fue buena, es el reflejo de la mirada de los otros sobre él. Es clarísimo. Mm, O sea, la clase es buena o deja de serlo cuando vos mirás al público. La clave es el público, no el contenido, ¿no? O sea, vos a veces, esto me ha pasado un montón de veces, vos llevas un contenido re interesante a un lugar y estás planteando ese contenido y te das cuenta que ese contenido no es para ese lugar. Entonces hay que improvisar con algo quizás mucho menos riguroso, pero ves a la gente contenta. Y bueno, entonces la clase fue buena. No, no hay forma de que no sea en esa confusión, porque la confusión es intrínseca a la formación del yo. Yo Mm. es el otro en tanto semejante, está ahí, está al otro lado de la piel, ¿ves? Está ahí. Entonces, cuando vos lo ves sonreír, sonreís. Y cuando los ves llorar, llorás. Y si los ves aburridos, decís, uy, Dios, ¿qué estoy haciendo? Y entonces tenés que cambiar, pero porque la clave es que lo que yo soy es el efecto de la mirada. Eso es clave. Y no había que esperar Ujú. a para darse cuenta. Yo soy el efecto de la mirada de los demás.
Entonces, esto que decís de Lacan es tal cual, es literal así. Él creyó que no era buena fijándose en esos ojos y los mismos ojos que después le dijeron, no, fue buena. Entonces, claro, con la misma facilidad yo valgo o dejo de valer. ¿Ves? No valgo nada, pero ahora sí valgo, pero ahora dejo de valer, pero ahora vuelvo a valer. No hay forma de salir de ese problema, imaginariamente hablando, ¿no? Sigue un poquito más. Notemos que por una solidaridad que participa de la evidencia, no hay palabra hablando con propiedad más que allí donde la barrera de tal mandamiento la preserva. Por eso, desde que el mundo es mundo, nadie observa muy exactamente estos mandamientos. Y la palabra, en el sentido en que la verdad dice yo, sigue profundamente escondida y solo asoma de vez en cuando la puntita de la nariz en los intersticios del discurso, ¿no? Entonces, fíjense cómo esta enunciación no es un muy buen ejemplo de enunciación, dice Lacan. Queda bastante oculta y aparece de vez en cuando entre los intersticios del discurso. Fíjense cómo ahí él otra vez está eh, distinguiendo el discurso de lo efectivamente enunciado. Los mandamientos no son discurso. Eso no es discurso. Eso es efectivamente una enunciación. Dios efectivamente dijo eso. Dio esas órdenes. ¿Sí? Eso no es discurso. Discurso es algo que opera muchísimo más desde las sombras, digamos, ¿no? Donde no hace falta que eso sea efectivamente pronunciado para que tenga un valor. En la medida en que existe una técnica que confía en este discurso para encontrar algo allí, un camino, una vía, como se dice, que se presume no carece de relación con la verdad y la vida, según se expresa, pero desconfiemos siempre de los reversos del discurso, quizás convenga interrogar más detenidamente lo que se fundamenta en este discurso como capaz de tendernos un puente hacia el término tan radical como inaccesible que con alguna audacia el último de los filósofos, Hegel, creyó poder reducir a su dialéctica. En el acceso que comencé a abrir, fíjense, ahí está la idea, ¿eh? El yo aparece primero ante el otro, el gran otro, como lo que permite delimitar una debilidad lógica. Ya ahora hablando en los términos más discursivos, más en un problema simbólico, ¿sí? Como lugar de un defecto de origen que la palabra aporta en la medida en que ésta podría responder. Fíjense qué interesante la idea de defecto de origen. ¿Ven? O sea, aún, esta es la gran diferencia de lo que hablamos la vez pasada entre la lang y lenguaje. Es como si el defecto de origen que trae la palabra es que inicialmente es articulada por un yo. Lo demás es campo del otro, es campo del discurso, campo de articulación significante. ¿Se entiende? Ahí tienen dos niveles muy distintos de lo que se dice versus lo discursivo. ¿Entienden lo que estoy diciendo o no? Si no, lo repito, pero veo caras de perdidos. ¿Ven esos dos niveles? O sea, por un lado está el yo, que es el que efectivamente enuncia, enfrentado ante el otro. Pero ya el yo se presenta ante el otro como delimitando cierta debilidad lógica. Porque el otro requiere, o sea, requiere de elementos lógicos de articulación significante. El yo no. El yo está más en los términos de lo que se dice. Entonces, es como si la palabra tuviera un defecto de origen. ¿Ven? Porque en relación al discurso, es bastante más impura. ¿Se entiende por qué? Porque su origen es material. El problema voy a decirlo de otra manera. El problema de la enunciación, la cuestión de la enunciación es que es de índole material. Eso ya produce un defecto de origen a la articulación lógica que va a ser el otro.
¿Ven? Es como si fuese más impuro, es como si viniera de lo concreto. En cambio, el otro requiere toda una serie de articulaciones lógicas, como el discurso. ¿Se ve esa diferencia o no? Ahí yo no le estoy siguiendo ahí dónde ubica la debilidad lógica en ese párrafo, Lacan, Juan. Para mí, lo ubica, lo leo de nuevo. En el acceso que comencé a abrir, el yo aparece primero ante el otro como lo que permite delimitar una debilidad lógica. O sea, yo lo que entiendo es que la debilidad lógica está del lado del yo. El yo permite delimitar dentro del otro una debilidad lógica. ¿Por qué hay una debilidad lógica? Como lugar de un defecto de origen que la palabra porta, en la medida en que ésta podría responder. ¿Cuál es el defecto de origen? Proviene de la materialidad, no proviene del plano de la articulación lógica. De la materialidad, dando el estatuto de materialidad como a lo simbólico, en una materialidad simbólica, en ese Sí, sí, sentido, sí, sí. De lo dicho, efectivamente dicho. O sea, la bien, palabra surge del problema de lo dicho. Así arranca la cuestión. Que un día alguien efectivamente te habla. Eso después decanta el hecho de que, yo lo diría así, el hecho de que hay lenguaje, después decanta en una conclusión lógica, que es, hay otro. Pero esa conclusión lógica tiene una debilidad, que es que el origen de su construcción es la materialidad del lenguaje efectivamente dicho. No es una construcción lógica. Alejandra, levantaste la mano. Voy a ver si no me voy muy lejos, pero A ver. yo le diría como, por ejemplo, en ciencia, que se hacen estos tipos ideales, ¿no? Por ejemplo, los dibujos en botánica, ¿no? Que tienen, Por o ejemplo. sea, para ser comprendidos, las plantas, por ejemplo, vienen con dibujos del fruto y de la flor, pero en el mundo, digamos, pues fáctico de los hechos, eso no se puede ver, o hay flor o hay fruto, ¿no? O sea, como, entonces Excelente. o sea, en el mundo material no puedes ver lo que en el tipo ideal del dibujo está representado, ¿no? Entonces, Exactamente. Es una muy sí, buena metáfora esa. Y entonces, ¿cuál es la debilidad lógica? Que la construcción simbólica de los dibujos de las plantas, en un sentido lógico, tiene un defecto de origen, que es que esas plantas existen en el mundo. Entonces no es literalmente un plano ideal. Está manchado con la carne de la existencia. ¿Ven? Entonces no es lo que decía Alejandra, es un intento de abstracción lógica que acarrea el problema de que esas plantas existen y que no todas son iguales y que habrá plantas diferentes y que habrá una hoja que sea distinta y una hoja que la muerda un animal va a ser diferente que otra hoja. Y eso ya en un sentido lógico es un problema, porque te lo concretiza, te lo basurea un poco el hecho de que exista. ¿Eh? Juan, ¿tiene relación con el seminario 18, con lo que vimos justamente de un discurso que no sería el semblante, lo que plantea él, Exactamente, como que no estuviera enmantecado por la palabra? exactamente. Pero ¿cuál es el problema de la paradoja, Facu? Que ese discurso o esa suposición de un otro o de ese real que no estuviese mantecado por la palabra, surge en un mundo donde hay efectivamente palabras. Ujú. Y eso ya es una asquerosidad, ¿entienden? O sea, para la lógica ya es una especie de bastardo. ¿Por qué es un bastardo? Porque arranca con el asqueroso de una lengua diciendo cosas. Y esa materialidad no se pierde nunca, por más que ustedes traten de abstraer el lenguaje y el discurso. El problema es que efectivamente después tienen a alguien que abre la boca y dice algo. Y ese es el efecto de origen, ¿ven? Es como que ese defecto después se acarrea todo el tiempo, porque aun cuando quieras plantear la estructura ideal de la sintaxis, de no sé qué, después viene un niño y te dice, está rompido, y te arruina todo. Es como,
¿Ven? Destruye todo lo que habíamos creado. La sintaxis perfecta que habíamos armado queda destruida porque al final el origen es material. El problema es hay lenguaje. El otro es una forma de darle sentido a ese problema. Pero el problema es hay lenguaje. ¿Sí? ¿Queda más claro con estos ejemplos que pusieron los compañeros? Sigo un poquito más. El yo aparece en primer lugar como sujetado, como asujeto, ¿no? Asujete. Escribí esta palabra en alguna parte para designar al sujeto en la medida en que éste solo se produce dividido en el discurso. Si eso ya, sujeto dividido en el discurso, ya está, eso está claro, ¿no? Efectos significantes. Si de entrada el animal que habla, ¿ves? Fíjense, ahí está, es el problema de entrada, el animal que habla. Si de entrada el animal que habla no puede abrazarse al partener más que sujetado, es porque él fue desde siempre hablante y porque en el encuentro mismo de este abrazo solo puede formular el tú eres matándose. Exactamente, es el problema de Hegel. ¿Ven? O sea, el problema material o el defecto material máximo es el hecho de que hay un bicho que habla. Y ese problema lo acarrea cualquier construcción simbólica que quieras hacer sobre el mundo. O sobre las plantas, o sobre el otro, o sobre los astros, o sobre lo que quieras. El problema que tenés en el núcleo es insalvable. Por eso toda construcción es un intento de reparación de ese problema, ¿no? De reparación del inicio, ¿vieron? O sea, toda articulación lógica tiene por función ordenar el problema, pero claro, ninguna puede resolver el inicio del problema. Lo que puede hacer es ordenar lo que hay, lo que debería haber y cómo debería ser. Pero el hecho de que efectivamente un bicho hable es la roca viva, dice Freud, ¿no? Ese punto es la roca viva. No hay, no hay con qué darle, porque es de un nivel de materialidad que no... De hecho, fíjense que ninguna disciplina seria se mete a resolver ese problema, porque es un problema imposible. Imposible, no, no muy difícil, ¿no? Imposible, intrínsecamente imposible para la disciplina que resulta como efecto de ese problema, o como defecto de ese problema, ¿no? Sí. Ale, ¿ibas a decir algo? No. Se me ocurrió el tema de que no hay metalenguaje, ¿no? Esta- También. También Es efecto del relacionado. mismo problema. Entonces, Mm. dice, si de entrada el animal que habla se abraza al otro, sujetado, es porque siempre fue hablante y porque en el encuentro es y deja de ser. ¿Ven? O sea, se convierte en alguien, pero al mismo tiempo muere, deja de ser quien es, porque es en relación al otro. Arma como la relación con el espejo. ¿Ven? Entonces, el espejo te brinda la vida y la muerte. Te brinda la existencia y al mismo tiempo, al brindarte la existencia en relación al otro, te mata. ¿Se entiende eso que estoy diciendo o es demasiado borgiano? Ese es el gran problema del otro, ¿viste? Que te dice quién... Bueno, esto es un poco lo que decía Diana, ¿no? Te dice quién sos, pero produce la pérdida mítica de lo que eras antes, que no es nada igualmente, pero ven, es como si te matara y te hiciera existir en el mismo movimiento. Cuando el otro te Sí. mira, te crea y te mata. Sí, se me vino a la cabeza no hay del uno, pero sí hay del uno. Sí, algo así. Exacto. Porque es doble, porque te dice lo que uno es y al decirte lo que es, mata lo que era. Si algo era, que no, pero si algo hubiera sido, deja de serlo. Mm. Él otrifica al partener, hace de él el lugar del significante.
Es muy interesante cómo Lacan mezcla los registros en esta frase, ¿no? Porque Sí, ese otrifica, fíjense que es una idea interesante, porque si vuelve al otro, tenemos el uno y el partener, ¿no? El yo y el partener, si ustedes quieren. El yo y el partener. Si el yo otrifica al partener, es como si ese partener representara toda la otredad. Es un poco mm, lo que dice Freud. Y en ese sentido, es como si representara al mundo simbólico. mm, Que no está mal igual pensarlo, ¿eh? O sea, porque al fin y al cabo el otro es un efecto de que nosotros estamos hablando. ¿Ven? El otro es el efecto lógico de que estemos hablando entre nosotros. Entonces, no está mm, mal pensar que ustedes son el otro, crean el otro para mí, lo encarnan en el sentido de que lo producen, tanto como yo para ustedes, ¿ven? O sea, es como que Lacan está distinguiendo muy claro lo material de la suposición. Es interesante. claro, lo abstracto del gran otro con el otro como Con lo semejante. efectivamente, exacto, con lo que efectivamente existe en el Sí, mundo. Y cómo uno ujú, requiere del otro, obviamente, porque que podamos hablar requiere de la suposición del otro. Pero bueno, al final y al cabo no es más que una suposición, porque los que estamos acá somos nosotros. ¿O cuántas veces vieron ustedes al otro? sí, sí, sí. Y el ejemplo es que los pacientes hablan del otro que le habló. Eh, Que no no es, hablan del gran otro, no claro. hablan del gran otro. De hecho, el gran otro, en el sentido psicoanalítico, ¿no? Es el efecto de la reproducción, de la repetición. O sea, porque este te Ujú, odia, este te odia, este te odia, el otro te odia. Pero ellos se refieren a ajá, personajes materiales que supuestamente los odian. O sea, en sí, realidad el otro es el efecto de la fantasía, si lo piensan, 2 minutos, ¿no? Es una, es una deducción para explicar por qué el paciente cree que toda la gente cae en el mismo lugar. Que obviamente es ujú, delirante, porque si toda la gente es distinta, ¿cómo va a caer en el mismo lugar? Bueno, porque ese paciente supone un otro. Pero de ahí a que eso exista, ¿no? En ese sentido, la neurosis es un poco la pérdida del otro, del gran otro me refiero, ¿no? Y es más la eyección hacia los demás, hacia los otros. El análisis te precipita contra los demás, te eyecta frente a los otros. claro, sí. En cambio, la Sí, me neurosis parece es que una gran nube donde yo me relaciono no sé bien con quién. y el título del seminario, cuando yo lo leí, lo pensaba así. Yo también. Veremos si teníamos razón, pero yo también, exacto, de un otro al otro, tal cual. Vemos si podemos ir, así como decía Facu del seminario 18, de este discurso de semblante a uno que no sería de semblante, vemos si podemos ir de una otra edad a la otra. De una Mm, otra edad que es un efecto lógico, es una necesidad lógica para pensar un fenómeno, hacia lo que efectivamente se nos presenta, que es animales que hablan, ¿no? ujú. Bien, seguimos un poquito más. Bien. Cualquier cosa me interrumpe, ¿sí? Sigo un poquito más. Entonces, él otrifica al partener, hace de él el lugar del significante. Está buena esa idea. Se me permitirá volver un momento sobre este yo. No, perdón, sobre este yo es. Acá viene la crítica que yo les decía, que el problema no es el es, sino el yo. Lo pasamos más o menos rápido y seguimos. Del último encuentro, puesto que también, y de una cabeza sensata, viene a ser la objeción de que al traducirlo así, yo reabría la puerta como mínimo a una referencia al ser. Estando el es, según la terminología de la tradición, suspendido del ser, se lo escuchó, por lo menos una oreja, como un llamado al ser. ¿Ven? Como si el problema del yo es, que no es mala idea, la verdad. Destaca la potencia del ser, ¿no? Ujú. ¿Acaso enunciaría de este modo este ser supremo
que la tradición erige para responder por todos los entes subsistentes en la naturaleza en el sentido más original, en cualquier orden de naturaleza? ¿Ven? Otra vez la abstracción. Porque al fin, el ser es el efecto de las cosas que son. ¿Qué es el ser? Si no lo piensen heideggerianamente, piénsenlo en términos clásicos. ¿Qué es el ser? El ser es la deducción lógica de todo lo que es. ¿Pero qué es lo que es? Y no, las cosas que son. Lo material es lo que es. Los entes son. ¿Sí? Heidegger después lo que trata de hacer es sacarle el ser a los entes, pero si lo piensan por fuera de ese problema, lo que hay es entes que son. De eso se deriva que hay ser. Se es porque hay entes que son. Entonces, ¿qué está diciendo Lacan? Ah, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Destacando lo que es por sobre todo lo que la naturaleza nos presenta? ¿Acaso mi yo designaría este ser en torno del cual todo cambia, todo gira y que ocupa así el lugar del eje del universo, el de esa X gracias a la cual hay un universo? Pues bien, absolutamente no. ¿No? No. Nada más lejos de la intención de la traducción que formulé. Enunciamos en el yo del yo es lo que constituye propiamente el fundamento de la verdad en la medida en que ella solamente habla. Para hacerlo escuchar, retomaré esta traducción como yo soy lo que es el yo. Je suis ce que est le je. Observen que aquí el es se lee mejor. ¿Sí? Para distinguir este problema, ¿entienden el problema? O sea, Lacan lo que quiere es darle predominancia al problema del yo. Ujú. En tanto, yo incluso se los diría, disculpen los lacanianos del público, yo en tanto lo que es lo que efectivamente existe. Todo lo demás se deriva de los problemas lógicos. ¿Qué es todo lo demás? El discurso, el inconsciente, el sujeto. Todo eso se deriva de ahí. Pero efectivamente, lo que a ustedes se les presenta, clínicamente incluso hablando, es un yo que habla, ¿no? Que a veces se Ujú. equivoca, a veces tiene traspiés, y de ahí ustedes derivan las conclusiones propias del psicoanálisis, ¿no? Pero lo que van a encontrar en la calle es un yo que habla, ¿no? Eh, entonces, no es que él quiera rescatar, digamos, no es para él un problema resaltar tanto el problema del ser, sino resaltar más bien el problema del yo. ¿Sí? ¿Se entiende esto que estoy diciendo? ¿Se entiende esa diferencia? ¿Sí? Bueno, si no, ustedes me dicen, ¿eh? Como indiqué bastante hace un rato, los mandamientos que sostienen la verdad son propiamente la antifísica. Sin referirse a esta, no hay posibilidad de decir la verdad, lo que se llama así. Inténtenlo, no lo conseguirán. Resulta oportuno decir que los mandamientos constituyen un punto ideal. Nadie sabe siquiera qué quiere decir esto. Tal cual, ¿no? Otra vez, fíjense que es como la apuesta. Igual es interesante que la diga Dios. ¿Sí? ¿Vieron cuando se habla de los textos sagrados y se le refiere a ellos como la palabra de Dios? Ujú. Es interesante ese movimiento de decantación, ¿no? Por eso la idea de las tablas es muy curiosa. Sube el Señor, baja con unas tablas y dice, Dios me las dio, Dios me las dictó. Ese paso siempre es interesante, ¿no? Eh, incluso interesante porque implica la locura. O sea, una cosa es un Dios que dice cosas y otra cosa es un Dios que te habla. Es muy distinto. Eh, psíquicamente hablando, me refiero, ¿ven? O sea, ha habido algunos personajes a los que sí literalmente les habló, los menos. Los demás, ¿qué hacemos? Hacen lo que supone todo el mundo, suponer lo que Dios quiere, ¿sí? Que es una posición más neurótica, eso es lo que quiero decir. Yo supongo que Dios quiere tal cosa y lo hago porque, bueno, Dios quiere eso. Pero claro,
La gracia está en la suposición. Eso es lo que mantiene todo en términos terrenales, por decirlo así. Digamos, mantiene todo en términos terrenales porque yo supongo eso. Pero el paso de lo inmaterial a lo material es un poco problemático. ¿Entienden lo que trato de decir? O sea, el paso de Dios Padre a Dios Hijo es complejo. El paso de Dios a las tablas es complejo. ¿Se entiende por qué? Porque es de otra índole, es de otro nivel. La encarnación de Dios es el problema. Claro. No sé si lo carnal es lo de Dios no es lo carnal, eso es lo que quiero decir. Lo de Dios está en otro nivel. Cuando Dios se encarna, la cosa se problematiza un montón. Fíjense que han habido quiebres muy interesantes en la historia cuando Dios se ha encarnado. ¿Sí? Ha partido el tiempo en dos, ¿no? Sí. Porque no es cualquier cosa ese paso. Es un paso problemático. Y la no encarnación era apostar a creer solamente en esas palabras que habían sido hablados a alguien. El tema es que aparece Jesús y es creencia porque hay una carne que habla y que hace milagros. Sí. Y ahí la cosa se complica, ¿ven? Porque ya no se entiende de qué mundo es ese señor. Si de ese o de Claro. este. Por eso digo que la encarnación. Bueno, ese por poner un ejemplo. Pero la paloma es otro ejemplo, ¿no? La Madre Virgen es otro ejemplo dificilísimo de sortear. Ujú. Todas las preguntas que hacen los sobrinos son los puntos difíciles de sortear. ¿Cómo fue que... ese punto es difícil. ¿Cómo fue que ese hijo... Ese punto también es difícil. ¿Por qué? Porque no, son preguntas muy interesantes las que hacen los sobrinos. Ellos entienden que los mundos tienen que mantenerse separados. Y estos momentos donde Dios se encarna rompe un poco esa relación. Y ese rompimiento es problemático. Porque es el salto de un otro al otro, ¿ven? Y cada vez que tengan eso van a tener un problema. Porque son mundos distintos. Entonces, en un nivel, por eso la muerte, por ejemplo, es compleja también en ese sentido. En el sentido inverso, ¿no? Porque es pasar de este lado al otro. Pero, ¿a qué otro? Entonces empiezan, ¿y dónde está? ¿Y cómo se fue? ¿Y dónde vive? No, en una estrellita. Bueno, ¿en qué estrellita? ¿Cómo al cielo? ¿En qué cielo? ¿En esa nube? Y claro, ¿cómo le vamos a explicar? Bueno, en realidad es una metáfora porque no entendemos cómo se da la transmutación de los cuerpos. No, no sabemos cómo funciona eso en realidad. Ni de acá para allá, ni de allá para acá tampoco. Entonces, cuando todo se mantiene en su nivel, le permiten a los neuróticos seguir operando. De vez en cuando cae uno que no es tan neurótico y rompe la barrera, ¿ven? Y entonces se comunica, escucha, dice y lo escuchan. ¿Se entiende el problema simbólico que eso produce? El salto de un mundo al otro es complejo, ¿no? También por eso el inconsciente es complejo en ese sentido. Es difícil que ustedes operen con la interpretación si no entienden cómo saltar de este mundo al otro. Por eso al paciente le dificulta. Para mí tiene que ver con esto. Y por los más obsesivos, ¿no? Los que hacen más rivalidad. ¿Y por qué llegaste a esa conclusión? Y tiene razón. O sea, hay un elemento que es un poco un salto de fe, ¿no? Entre un aspecto y el otro. Pero es lógico, ¿por qué? Porque los dos elementos no se conectan entre sí. No tienen por qué estar. En el mundo neurótico me refiero, ¿eh? Hay otros mundos donde las cosas están mucho más conectadas. Hay gente que habla, bueno, termino con esto y sigo. Hay gente que habla entre los mundos. Yo me acuerdo que había un programa, también en los 90, que era como un medium en la tele. Y entonces la gente pagaba, después me enteré que pagaban muy caro por ese programa, pagabas $1000 el lugar, y el medium pasaba así por las, no me acuerdo si alguien lo vio, recuerden cómo se llamaba, que pasaba por los lugares y decía, esperen, acá veo algo.
Alguien me está diciendo, Jimmy, Jerry. Jerry, decía uno. Ah, sí, vos. ¿No? Alguien perdió un familiar. Sí, yo, claro, todos pagaban $1000 porque habían perdido un familiar, obviamente, ¿no? Alguien perdió un... Sí, yo, bueno, te dice que él está bien y que estés tranquilo. Y la gente lloraba y era feliz, obviamente. Bueno, O ese esas Juan, personas que... o ese era un gran pícaro. O era así, bueno, nunca lo sabremos. Esa es la discusión, si realmente pueden o no pueden. Una parte mía le encantaría creer que pueden, ojalá que sea cierto. Otra parte mía me dice, no, Juan, no hay chance de que eso sea cierto. Pero bueno, me discuto en ese punto. Todavía antes de morir lo tengo que resolver. Pero más allá de eso, vean cómo ese personaje, porque hay gente, o sea, está el chanta, ¿no? Pero después hay gente que de verdad lo hace. No de verdad lo cree, de verdad lo hace. Y ese está en otro canal. Porque el chanta es un perverso, ¿no? Digamos, alguien que usa los sentimientos de los otros para sacarles plata. Perversos hemos visto un montón en Latinoamérica, así que no hace falta ahondar sobre ese punto. Pero yo no digo eso, yo digo los que sí lo logran, los que sí contactan, los que saben lo que van a pasar, por ejemplo, ¿no? Gente que sabe lo que va a pasar. Sí. Ese salto está vedado para la neurosis. Ese acceso al otro está vedado para la neurosis. Por suerte, por suerte. Porque esa interconexión es problemática para la mente neurótica. Siempre requiere lo que clásicamente se llama fe, ¿no? Cosa que no es lo que tienen las personas que sí saltan, ¿eh? Los que sí pasan no tienen fe, ellos lo hacen, lo saben. El que sabe lo que va a pasar, sabe, ¿sí? ¿Se acuerdan la última noche de Jesús cuando él le pide a los apóstoles que se queden en vela con él? Porque le iba a pedir a Dios a ver si podemos zafar. Jesús sabe, ya lo sabe. Y le pide a Dios, pero no le pide con muchas ganas. ¿Saben por qué? Porque ya sabe que no. Eso no es lo mismo que fe. Diana dice, se me vino esta idea de que hay un salto entre Dios Padre y Dios Hijo que es complejo. Sí, es complejo, precisamente. Y asocié con Freud, cuando dice que se necesita un nuevo acto psíquico para pasar del autoerotismo al narcisismo. Ahí había un salto, porque no decía cuál era ese acto. No sé si se podría pensar con esto que plantea Lacan en el estadio del espejo en relación a la identificación. Sí, es interesante la idea de salto porque, otra vez, pasar del uno al otro requiere ese salto. Pero nunca es verdadero, porque nunca es verdadero en el sentido de que por lo menos todos se mantienen al mismo nivel. ¿Ves? Porque yo es otro, porque somos parecidos o somos diferentes, pero siempre nos miramos el uno al otro. En cambio, este otro nivel está literalmente en otro nivel. Es un modo de relación con la verdad que es diferente. Eh, Así que lo que vos decís es tal cual, pero ese salto me parece que es el salto de lo uno a los demás. Pero esos demás no son muy distintos de mí, ¿no? Somos esencialmente parecidos. Eh, por eso después hay fenómenos de diferenciación más radicales, ¿vieron? Hay gente que arma mecanismos defensivos de diferenciación radicales, como por ejemplo fantasías, ¿no? Como por ejemplo el racismo. Somos distintos, no somos iguales. Son defensas frente a este problema, ¿no? El problema de lo uno y de lo otro. Que no hay tal cosa como otra edad que no sea yo. Entonces, yo armo una defensa fantaseada, no sé, por ejemplo, en un color, o en una línea sanguínea, o en una idea de no sé qué, para armar una diferencia que me proteja del problema de la igualdad del yo con el otro yo. Es una defensa maníaca, básicamente, no es mucho más que eso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Preguntas, comentarios. No sé si ya los perdí o siguen por ahí. Ustedes díganme. ¿Siguen por ahí? ¿Se entiende más o menos? ¿Algo que Sí, decir? sí, ¿Están vivos? ¿Están vivos?
Sí, sí, estamos vivos. No, yo te digo. Sí, me parece. Hay que procesarlo, me parece. Hay que hacer un proceso, porque sí, me parece que hay como una. Es tan difícil, yo igual otro, es tan difícil en el sentido de que todo el tiempo decimos, no, soy yo, no sos vos. O al revés, pero Al estamos revés. diciendo, sí, soy yo, sos vos, soy yo. ¿Entendés? O sea, es re difícil. Y después que el partener no encarnice al otro, bueno, eso lo escuchamos todo el tiempo. Esa es la segunda dificultad, ¿no? O sea, primero, el reconocimiento del otro. Y segundo, el reconocimiento del otro en tanto otro. Eso es más difícil Exacto, todavía, ¿no? O sea, poder distinguir. exacto. Sí, yo lo noto mucho cuando alguien viene a contarme que tal otro vino y le dijo, y viene enojadísimo con lo que le dijo, y qué sé. Y cuando vos escuchás lo que dijo, yo solamente lo que se me ocurre pensar es, se lo toma personal. O sea, lo está tomando como algo personal hacia él. Porque, ¿por qué lo va a enojar tanto por eso que dijo? Si son, si son palabras que se dijeron, o sea, ahí está lo difícil, ¿entendés? Me parece, ¿no? Que se entiende, no sé si ¿Se medio entiende baja bien? mi. Es lo que decíamos de la paranoia de hace un rato, ¿no? O sea, poder salir del elemento paranoico de que se dirige a mí. Exacto, el otro yo y el otro, yo y el otro, Yo y el otro. otro, yo. Es, es como si se pudiera escribir junto. Sotro. Yo otro. Está buena esa idea. Deberías publicarla. Oh, no, Si no la querés avisarme, te la robo. No pasa nada. Pero sí, tal cual. te la regalo. Te la regalo. Funciona como una unidad, porque en realidad el origen es el mismo. Por eso la idea Claro, esta libidinal de Freud que es tan interesante. La libido con la que ustedes aman a los demás es la misma libido con la que ustedes se aman a ustedes mismos. Entonces, en realidad, querer a los demás es quererse a uno mismo. Es exactamente lo mismo. Por eso el que puede querer, se quiere. Al contrario de lo que se dice siempre, ¿ven? Ah, no, no te valorás a vos mismo, querés más a los otros. Y eso es falso. El que no quiere a nadie. Narcisista no significa que se prefiere a sí mismo. Fíjense, cualquier melancólico y se van a dar cuenta que el narcisismo no tiene nada que ver con quererse mucho. no, Narcisismo no, tiene que ver con poner la libido en un lugar especial, aunque sea para el mal totalmente. y para la Mm, destrucción, ¿no? Bien, ¿qué más? sí. ¿Alguien más tiene alguna otra idea? Porque si no, termino con el último párrafo. Dice entonces en la página 74. Pues bien, a ver, espera, a ver si tengo que leer la anterior. Ya lo leí. Bien. Nadie sabe bien qué quiere decir esto. Pues bien, de la misma manera, desde que se sostiene un discurso, surgen las leyes de la lógica. ¿Ven? Este es el otro bando, ¿no? El discurso, el otro, Ujú. la lógica, la coherencia, el sentido, ¿no? Desde que se sostiene un discurso surgen las leyes de la lógica, a saber, una coherencia fina ligada a la naturaleza de lo que se llama la articulación significante. Es lo que hace que un discurso se sostenga o no, por la estructura de lo que se llama el signo y que tiene que ver con lo que se suele denominar la letra, para oponerla al espíritu. Las leyes de esta articulación son lo que primero domina el discurso. ¿Ven? Es de otro índole. El discurso es una serie de articulaciones lógicas que establece cómo la relación significante produce, si quieren ustedes, un sentido último. Por otro lado, tienen al bicho hablando. Eso es otra cosa. Una es una derivación lógica de la otra. Pero esta no la Ujú. necesita, ¿eh? O sea, no crean que para hablar hace falta el lenguaje. Eso no es cierto.
Porque primero, efectivamente se habla. El lenguaje es una articulación lógica de eso. El lenguaje es una abstracción de la lang. La Ujú. lang no requiere del lenguaje, ¿eh? La comunicación no requiere del lenguaje. Eso que quede clarísimo. Clarísimo. Porque no hace falta saber hablar para comunicar. Eso está clarísimo en el mundo animal y está clarísimo en el mundo humano también, ¿no? Ahora, eso no significa que del hecho de que, de que hablamos se derive lógicamente la idea de que hay lenguaje y que ese lenguaje puede estar estructurado y que esa estructura está en algún lugar y que ese lugar se llama el otro. Pero todo esto es efecto lógico de un problema muy material, que es que hay animales que empezaron a hablar. Entonces, de ahí se deriva, bueno, claro, si hablamos, debe ser porque algo decimos. Y si algo decimos, eso que queremos decir debe tener un lugar donde se valida lo que se dice. Y si los términos que usamos no los conocemos todos, debe haber un lugar donde estén esos términos. ¿Ven? Pero Lo es como si fuera una podríamos, abstracción. Sí, perdón, Laura, ¿qué? no, lo podríamos poner, por ejemplo, hay personas haciendo cosas y de eso se deriva que las hacemos por algo y que hay una estructura o Exacto, lugar que dice que es mejor o que es peor. exactamente. Pero esa es una producción mucho más compleja y mucho más abstracta que el hecho de hacer las cosas, ¿no? Entonces, ahí entra lo discursivo, por ejemplo, ¿no? El sentido de eso, el orden para hacerlo. Lo que en el seminario 18, como decía Facu, llamaríamos la formalización de la cuestión, ¿no? Para ser psicoanalista no hace falta saber epistemología. Para ser psicoanalista hace falta tener algunos lineamientos técnicos y hacerlo. No todos los psicoanalistas requieren de pensar sobre su propia práctica, ¿eh? Eso es otro movimiento. Se puede hacer algo sin saber muy bien lo que se está haciendo. Lo que en francés se Totalmente. llama savoir-faire, ¿no? Saber hacer. Quizás el panadero sabe cómo hacer el pan porque el abuelo le enseñó al padre y el padre le enseñó a él, pero no sabe nada de química. Pero no requiere saber química para poder hacer el pan, ¿eh? La abeja no. La abeja es un gran ejemplo, ¿no? No requiere de la física para volar. Vuela, pero nunca se preguntó tampoco cómo hace para volar. Ahí es donde entra el mundo simbólico. Claro. El primer ser humano que habló no requirió del lenguaje. Habló. Y yo te diría que muchos seres humanos nuevos que conozco hablan y tampoco requieren del lenguaje. Inventan Claro. reglas, derivan reglas ellos mismos y van improvisando. Mm. Rompido es un gran ejemplo, ¿no? Sí, 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 sí. Todos los verbos irregulares son un gran ejemplo, ¿no? No, no se dice así. Se dice de esta manera. ¿Por qué? ¿Qué significa que se dice? ¿Qué se dice? Porque el niño te podría decir, no, no se dice así porque yo lo digo como lo estoy diciendo. Cuando uno dice se dice, lo que está diciendo es, se supone que deberías decirlo de esta forma. Mm, Y ahí aleja al lenguaje de su dimensión material. Y ahí entra lo interesante del mundo simbólico, ¿ven? sí, 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 sí. Pero estrictamente hablando, no se necesita para poder hablar. Eso es otro tema. Dice Alejandra, lo chido es que rompido de todas maneras comunica. Claro, sí, tal cual. De hecho, es mucho más lógico. No sé quién se le ocurrió que tendría que haber verbos irregulares. Me parece una idea bastante compleja. Ahí Mucha está, pelota. ahí está el super yo, Ahí está el podríamos superyo, sí. ubicarlo, ¿no? Sí, sí, sí. En la irregularidad de los verbos. ¿Por qué? Porque no son todos regulares y listo.
de dónde vienen las leyes? Ley es una idea bastante simbólica, ¿no? Las leyes sintácticas, las reglas ortográficas, ¿no? ¿Qué dicen los adolescentes? No sé para qué me enseñan esto, yo escribo como yo quiero. Claro, porque obviamente son adolescentes y creen que ellos enuncian efectivamente lo que... Después se les pasa eso y se vuelven neuróticos normales y están todo el tiempo pensando, ¿cómo hablo para que me quieran un poco más? ¿No? Y bueno, ya caen en el mismo problema que todos, pero el punto es que Claro, claro. se entienda que son dos mundos dispares y que la interacción entre esos mundos es interesante para pensarla, sobre todo por fuera de la neurosis. Bueno, Sí. espero haber sido claro, sé que fue una clase un poco compleja, espero haber sido claro para ustedes. Cualquier duda o pregunta la seguimos en el grupo. Los espero dentro de 15 y continuamos, ¿sí? Listo. Gracias, Chao, hasta Juan. la Chao, próxima. gracias. Adiós. Muy bien. Nos vemos. Obrigada.